Recuerden, nos ubicamos en la página 177 del libro. El segundo punto dice, usa la ley de senos para determinar el perímetro del triángulo ABE, que es isósceles. Además de la información de la figura, se sabe que AB y AD son iguales. Vamos a colocar acá estas dos AB y AD tienen el mismo tamaño. ¿Listo? ¿Qué información podemos sacar a partir de esa figura? Tenemos que el ángulo C, bueno, más bien, así el ángulo CA, el que tenemos ahí. CA. No, Ajá. eso no, ángulo no, no, ángulo C. El ángulo C mide El ángulo 72 C. grados. Sí, sí. Ajá, bueno. ¿Por qué? Por la ley de ángulo suplementario. Perdón, ángulos adyacentes, que están en una misma, en una recta, que sabemos que la recta mide 180, entonces, como tenemos 108 grados, para completar los 180, 72 grados. Muy bien. Entonces ese ángulo vamos a escribirlo en forma de ángulo, para que sepan qué es el ángulo. ¿Okay? Y también de que como en el texto nos dice que el ángulo de A a B mide 5 centímetros y el ángulo AB y BD son iguales, entonces podemos deducir que BD mide 5 centímetros también. Muy El bien. lado. El lado también aquí El es lado. 5 El centímetros. lado sería en C, si no estoy mal. No, El sería lado, A. el lado BD, como lo menciona el texto, el lado B, Así. para que todos nos ubiquemos. ¿Qué otra información puedo sacar? El ángulo E. El ángulo E, muy bien, me lo están dando la figura. Según el ejercicio, déjenme ver si se lo puedo bajar un poquito, sin que se ruede mucho. El ejercicio me dice que el triángulo ABE es isósceles. O sea que este grande también es isósceles. ¿Eso qué implica? Si ese triángulo grande... Dos de sus lados son iguales, solo uno es diferente. Muy bien, dos de los lados son iguales, solo uno es diferente. En este caso, guiándonos de la forma de la figura, ¿cuáles serían los dos lados iguales? El triángulo AE y el grande. BE. Aquí también los vamos a repasar. El AE y el EB. ¿Listo? ¿Qué otra información puedo sacar? Ojo que vamos a hacerle aquí, a tratar de hacerles un triángulo. Supongamos que el triángulo que yo estoy dibujando acá es isósceles. ¿Sí? Cuando un triángulo es isósceles, ustedes mismos me lo han dicho, eso significa que tiene dos lados que son iguales. En este caso serían estos dos de acá. ¿Cierto? Ahora, si los lados son iguales, los ángulos opuestos a esos lados, o sea, estos que están en la base, también van a ser iguales. Ah, entonces creo que podemos conocer los ángulos que nos faltan. Sí. ¿Y cuál sería el valor de los ángulos que nos faltan? ¿O cómo lo sabemos? Teniendo en cuenta esa propiedad. Con una Bueno, ecuación de 2x y no, yo hice algo más simple. sacando... 180 menos 36 entre 2. Me da Ajá, exacto, 72 eso grados. mismo. 72 grados miden los ángulos A y B.
Muy bien. 180 menos 36. Y el resultado que nos dio Se divide entre 2. entre 2. Y el resultado total, ¿cuánto nos dio? 180 menos 36 da 144. Y 144 entre los dos ángulos me da igual a 72 grados. Vamos a tratar de colocar esto acá. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos ángulos mide 72 grados. Este mide 72 grados y el otro también. Ya teniendo esa información que obtuvimos de la figura, ¿podemos aplicar ley del seno? Vamos a tratar de colocar eso en otro juego. Repito, con esa información que está ahí ya podemos aplicar ley del seno. Yo considero que sí. ¿Por qué consideras que sí? Ya tenemos el ángulo y un Por lado ejemplo, de... del triángulo ACB, Bueno, podríamos sacar todo el resto de información para completar el resto de los triángulos. Ojo que aquí me dicen que hay el perímetro de la figura, ¿cierto? Y hay dos lados que son iguales. señor, es que yo voy a hacer mi aporte. Como ya tenemos todos los ángulos del triángulo más grande, Exacto. y tenemos un lado, yo pienso que por consiguiente podemos utilizar la ley del seno para buscar el otro lado que nos hace falta, y como es un triángulo isósceles ya tendríamos ambos lados, ya que miden lo mismo. Exacto, muy bien. O sea, que aplico primero la ley del seno y hallo uno de los dos lados que me hacen falta. Y como ya sabemos que isósceles me implican que los dos lados van a ser iguales, entonces al final para hallar el perímetro simplemente sumo 5 centímetros más el valor de este lado y lo sumo 2 veces, el mismo valor. Más 2 veces el valor de ese lado. Exacto. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces voy a borrar esas anotaciones que están ahí. Este ejercicio de acá les va a quedar a ustedes de actividad. Vamos a borrar aquí las anotaciones. Listo. Ir enviando esta semana. O sea, hoy ya se puede enviar en nada. Continuemos. Ahora vamos a comenzar con otra ley. Ya habíamos quedado con la ley del seno. Hoy vamos a trabajar la ley del coseno. La ley del coseno tiene esta fórmula. Ojo acá. La fórmula es básicamente la misma. Simplemente lo que cambian son las letras. Miren acá. Por ejemplo, si yo voy a hallar un lado B o voy a hacer mi fórmula con el lado B, el ángulo debe ser el mismo. De resto simplemente cambian las letras, pero es la misma forma. ¿Ok? El lado al cuadrado, en este caso B al cuadrado, es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el lado A por el lado C por coseno del A. Al parecer de que es más extensa, también se puede trabajar con facilidad. Miren acá que si utilizo B y acá el ángulo B, las letras que van a estar dentro o los lados que van a estar del lado derecho van a ser los que me hagan falta. Por ejemplo, aquí usé B. ¿Qué me hace falta? Me hace falta el lado A y el lado C. ¿Listo? Lo mismo pasa en el de abajo. Utilicé el lado A. Entonces, ¿qué me hace falta? El B y el C.
Es como si fuera completando. Esta de acá, pues la vamos a usar también en dos casos. Cuando tenemos tres lados del triángulo, que para abreviarlo lo vamos a llamar LLL, donde cada L va a representar un lado. Y cuando tengo dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos dos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo mi triángulo, ¿listo? Un triángulo cualquiera, y yo conozco este lado de acá, y aparte de eso, conozco el ángulo que se forma entre ellos dos, o sea que está en la mitad. En esos casos es que vamos a usar esta de acá, ¿listo? Este segundo apartado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Continuando. Y miren que acá también una forma de, voy a tratar para que lo vean, una forma de abreviarlo es LAL. Un lado, luego entre medio el ángulo y luego otro lado. Entonces aquí vamos a trabajar esos dos casos. Los tres lados y LAL. ¿Listo? Entonces acá nos dan el ejemplo número 1. Calcula el ancho del estanque a partir de las medidas tomadas por el topógrafo. Si se conoce que uno de sus ángulos mide 20 grados. Entonces acá me dan la figura y me dicen, calcula el ancho del estanque. Entonces, en este caso, miren que nos dieron, si se conoce que uno de sus ángulos es 20. Deduciendo por los casos en los cuales se trabaja ley del coseno, ¿cuál ángulo de los que está ahí debe medir 20? ¿El A, el B o el C? Diría que el B. Muy bien. Recuerden que se está cumpliendo en este caso la segunda opción. En este caso el ángulo B, o sea, este que está acá, es el que va a medir 20 grados. Tratar de cambiarle el color. Ok. Ahora, como el ángulo que yo conozco es el de 20 grados, que por cierto casi no se ve, va a tocar cambiarle el color. Como yo, el ángulo que conozco es de 20 grados, entonces voy a usar la ecuación que comienza por B. ¿Listo? Esa es una forma muy rápida de guiar. Si yo tengo este valor, vamos a encerrarlo con otro color. Si tengo el ángulo B, obviamente tengo que buscar donde el ángulo B lo pueda usar. En este caso sería esta ecuación de acá. ¿Listo? Entonces simplemente pasaría a reemplazar. ¿Quién sería B o cuánto mediría el lado B? Eso Vamos es a lo que estamos identificar. buscando. Muy bien. El lado B es lo que estamos buscando. Muy bien. Entonces el lado B, miren que aquí está el ángulo B. Recordemos que el lado es aquel que va opuesto. En este caso sería este que estamos buscando. ¿Cuánto mediría el ángulo, perdón, el lado A? 6 6. kilómetros. 6. ¿Y el C? 2 kilómetros. 2 kilómetros. Muy bien.
Entonces, miren que ya tenemos A y tengo C y tengo el coseno de B. Eso quiere decir que yo puedo reemplazar aquí. Si reemplazo, ¿cómo me quedaría? B al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 por 6 por 2 por coseno de 20 grados. Muy bien. Miren que aquí simplemente es sustituir. ¿Sí? 6 al cuadrado, 2, como muy bien lo dijo Geraldine, simplemente reemplazo. Obviamente comienzo con estas operaciones de acá. Primero las potencias, no es que vayan a sumar 6 más 2. Primero resuelvo las potencias. 36, 4, y hago esta multiplicación que está acá. O acá, que estoy realizando primero la multiplicación, en este caso me dio 24, y por Jerarquía de aparte operación. el coseno. De igual forma, usted puede introducir esa parte en la calculadora. Déjenme acá. Y miren que si lo vemos, nos va a ir dando el resultado. En este caso, básicamente lo que hicimos fue multiplicar estos dos resultados para que me diera 22 y luego sumé el 36 y el 4. Hago la operación respectiva y me da 17. Ahí ya terminó el ejercicio. No, ahora tiene que ponerlo raíz cuadrada para cancelar dos que están en B. Muy bien. Ahora, como a mí no me pidieron el lado al cuadrado, sino solamente el lado, como muy bien dijo Mayra, lo que hacemos es aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Cuando aplique raíz cuadrada, obviamente, del lado izquierdo, eso lo que va a ocasionar es que se me va a cancelar la raíz y la potencia, y solo me va a quedar la letra B. Y de este lado, obviamente, me va a dar un valor cercano a 4. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. ¿Qué pasaría si nos piden hallar un ángulo? Por ejemplo, intenten hallar ustedes el ángulo A con los mismos datos que están ahí y tomando ahora en cuenta que ya encontramos el valor de B. Si estoy hallando el ángulo A, ¿qué fórmula debo usar? La fórmula de A. La fórmula de A, ¿cierto? Vamos a escribirla acá arriba. Recuerden que estas van al cuadrado, sino que esto no tiene teclado matemático. ¿Listo? Entonces sería A al cuadrado, sería igual a... Miren que estoy recreando la misma fórmula que está acá, que tenemos escrita, la vamos a recrear, pero en términos de A. Si ya usé A del lado izquierdo, del lado derecho, ¿a quién uso? ¿A qué lados utilizo? B. El lado B. ¿Y a quién más? El lado C. C. Exacto. ¿Sí? Y obviamente escribo el menos, el 2 que siempre va a ser de fórmula. ¿Qué letras repito aquí? B y C. B y C. Y C Por coseno de A. por coseno del ángulo. A. Entonces, a partir de esta fórmula, vamos a tratar de hallar el ángulo A. Vamos a cambiarle el color a blanco.
intenten ustedes hacer ese proceso y me van diciendo cómo les queda. Para eso les voy a dar 3 minutos para que nos compartan la pantalla, es decir, a las 9:16. Muy bueno, que fue despejar. Y eso es lo que debemos hacer, despejar. Un detalle, como dices tú, yo despejé y me quedó menos coseno del ángulo. Entonces, en ese caso puedes hacer dos cosas. Multiplicar toda esa expresión por el valor de -1. Tanto la parte izquierda como la parte derecha. Así le puedes cambiar el signo sin alterar la ecuación. Por ejemplo, míralo acá. Acá nosotros teníamos o nos basamos en la letra B, pero se puede hacer, este mismo despeje se puede hacer con cualquiera. En el caso, para que no nos quedara el ángulo. Exacto, ese es para hallar el ángulo. En este caso, para que no nos quedara así como te pasó a ti, Geraldino, que fue que tú dejaste esta solita, lo que hicimos fue precisamente pasar ese valor. Entonces, siempre el que vamos a pasar es el que tenga el ángulo. Es como si invirtiera. Este lo paso hacia acá, los cambié de lugar, por así decirlo. Y la B que está positiva, la coloco negativa. Hice esto. Los cambié de lugar y obviamente como los cambié de lugar, los cambié de signo. ¿Está clara esa parte? Sí, señora. Okay. Sí, señora. Entonces ahora lo único que me queda, porque ya tengo el numerador completo, lo que me hace falta es despejar a coseno de B. Entonces este que estaba aquí multiplicando, el 2AC, lo pasé a dividir. Entonces de igual forma, eso se puede hacer con el ángulo A, con el ángulo C. Miren que lo único que va a cambiar son las letras. Aquí también puedo establecer una relación. Yo puedo establecer que si estoy hallando coseno de A, entonces el lado que me va a quedar negativo es precisamente A. Si estoy hallando coseno de B, el lado que me va a quedar con signo negativo va a ser el lado B. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Como ya sabemos cuál es la fórmula que vamos a usar, que en este caso sería esta, ya despejada, indíquenme cuánto les dio la parte del ángulo A. Es esto. Lo que hice. Entonces, me queda como que el coseno de A es 0,873. Y eso en la calculadora científica nos da el ángulo. ¿Y Con cómo hacemos para coseno hallar? -1. Exacto, muy bien. Coseno a la -1. Al coseno, ajá. O arcoseno. Pero ahora no tengo calculadora científica, así que no puedo sacarlo. Si alguien lo puede sacar. Ok. Ojo que el proceso que hiciste está correcto.